a entrar en materia y vamos con la última enseñanza de esta serie que se llama... Ese es el tema de hoy. ¿Cómo se llama la serie? Ay, ahí nos estoy agarrando ya con sueño. Diga conmigo, del sueño al destino. ¿Cómo se llama la serie? Del sueño al destino. Hemos estado durante muchos domingos enseñando a la iglesia y aprendiendo juntos, porque no crea que a lo mejor el que predica no está aprendiendo, al contrario, el que predica es el que más le ha tocado aplicar esto. Y juntos hemos hecho un viaje maravilloso por muchos sueños que Dios ha traído al lugar de su gloria tuya. Porque Dios ama a esta iglesia y Dios tiene para todos y cada uno de nosotros sueños. Dios nos ha mostrado cosas maravillosas. Dios nos ha revelado lugares donde Él quiere usarnos, formas a través de las cuales Dios desea que usted sea de bendición. Pero recuerde que todos los sueños de parte de Dios deben conducir a un destino. Si Dios te ha dado un sueño en esta mañana, ese sueño debe llevarte a un destino, a un propósito, a una estrategia, a un momento de tu vida, como estamos aprendiendo o hemos aprendido, en el cual Dios desea usarte de forma extraordinaria y sobrenatural, no solamente en tu propia vida, sino en la vida de otras personas. Entonces, ahora sí, el título de hoy, o el mensaje que les traigo el día de hoy, en una pregunta es: ¿cómo descubrir mi propósito? Y para llegar a este punto, hemos visto la prueba del orgullo, la prueba del pozo, la prueba del palacio, la prueba de la pureza, la prueba de la prisión, la prueba profética, la prueba del poder, la prueba del propósito. Todas estas enseñanzas son las que hemos recorrido domingo a domingo, y a través de cada una de ellas, Dios nos ha mostrado un área en la cual Él desea trabajar en nosotros. Yo sé que a muchos Dios les ha mostrado que a lo mejor se encuentran a día de hoy en la prueba del orgullo, están siendo tratados en su carácter, están aprendiendo a ser más humildes, y en la medida en que empezamos a superar esas pruebas, cada una de esas pruebas interconectadas generan crecimiento, generan perfeccionamiento dentro de nosotros y nos acercan al destino que Dios tiene para nosotros. Puede ser que algunos de ustedes a día de hoy están enfrentándose a la prueba de la prisión, circunstancias ajenas a su voluntad, injustas, enfermedades, pruebas duras de la vida, donde te has preguntado ¿por qué estoy viviendo esto? Pero cuando aceptamos y vemos un propósito claro en cada circunstancia, avanzamos a la siguiente prueba. Y repito una vez más, cada prueba nos prepara y nos acerca al destino que Dios tiene para nosotros. La última prueba, la que vimos hace 8 días, fue la prueba del perdón, ¿lo recuerdan? Y aprendimos cómo también tenemos que liberar a los que nos han ofendido, y cómo también tenemos que aprender a pedir perdón a quienes nosotros hayamos ofendido. Porque cuando nosotros perdonamos a quienes nos ofendieron, liberamos del peso de la culpa al ofensor. Y cuando liberamos a esa persona y nosotros aprendemos a perdonar, a perdonarnos y a pedir perdón, superamos esa prueba y llegamos a la última, y esta es la prueba del propósito. Y por eso el mensaje de hoy se titula ¿Cómo descubrir mi propósito? Y para ello, como ustedes ya lo saben, venimos estudiando una historia, y esa historia es la historia de José. Diga conmigo José. Pero no José Millán, no José que toca el bajo, es la historia de José en la Biblia. Y quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 45, desde el versículo 3. Damos continuidad a esta historia y dice la Biblia así: Soy José, dijo a sus hermanos, ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Recuerdan que él había fallecido. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Versículo 7. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron a él y volvió a decirles: soy José, su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios, mira cómo lo expresa José, fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Y dice en el versículo 6,
El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. Versículo siguiente. Y dice, Dios me hizo llegar antes que ustedes. Una vez más, el común denominador allí. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Y el último versículo dice, por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes, y fue quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Qué historia tan atrapante la historia de José. Hemos hecho este recorrido visual de lo que fue la vida de José. Y quiero que observes las palabras de José, porque en este contexto de lo que estamos leyendo en el día de hoy, ya José es gobernador, ya José es administrador, ya José es líder de un imperio quien durante 7 años, de acuerdo a la revelación que Dios le había dado al faraón, José interpreta esos sueños, y al interpretar esos sueños, José puede descubrir que venían 7 años de abundancia, pero también 7 años de hambruna. Es por eso que Dios formó el corazón, el carácter, la mente y las decisiones de José a través de cada una de estas pruebas. Cada una de ellas le llevó a un destino, y el destino de José era ser administrador, líder y gobernador de todo Egipto. ¿Con qué fin? No era con el fin de enriquecerlo, no era con el fin de darle poder a José, no era con el fin de ofrecerle fama, no era con el fin solo de beneficiar la vida de José. Dice la Biblia y dice José, Dios lo hizo con el fin de poder servir a familias y a una generación en la cual hubiera muerto de hambre si Dios no hubiera levantado un hombre con las características de José para saber administrar el grano y la comida que muchas familias necesitaban, incluso sus hermanos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, esto nos habla de propósito. Dios tiene un propósito, Dios tiene un destino, Dios tiene para cada uno de nosotros un lugar en la vida. Y Dios desea usarte a ti en tu familia, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu iglesia y en tu casa. Y repito, de una forma extraordinaria y sobrenatural, pero esa bendición de ser usados por Dios y poder servir a las estrategias del cielo no ocurrirán hasta que entendamos que cada prueba, cada circunstancia y cada situación de la vida tiene como fin acercarnos a un propósito eterno de Dios. Hoy mucha gente no vive para un propósito, hoy muchas personas viven para un proyecto y muchos tienen un proyecto de vida. Para muchos el proyecto de vida es hacer dinero, acumular bienes materiales, hacerme rico, tener un buen cuerpo, estudiar, cursar estudios, aumentar mi conocimiento. Para mucha gente un proyecto de vida solo se limita a hacer unas cuantas cosas a nivel material. Pero quiero decirte que cuando tú elaboras un proyecto de vida sin un propósito, ese proyecto de vida no dejará un legado y no trascenderá a la eternidad. La vida de José demuestra que cuando Dios da un propósito y cuando Dios muestra un destino, ese destino y ese propósito va a dejar un legado, dejará una huella, un impacto profundo en las personas que te rodean, pero va a trascender a la eternidad, va a trascender hacia el futuro. Y Dios por eso en esta mañana a esta iglesia desea darles un propósito, no un proyecto de vida. Desea darte un destino, y ese destino que Dios diseñó, preparó meticulosamente para ti, lleva como propósito que puedas trascender la eternidad en aquello que Dios te ha llamado a hacer. Por eso quiero enseñarte en esta mañana 4 pasos para descubrir el propósito de Dios. Y dígale al que se esté durmiendo a su lado, 4 pasos para descubrir el propósito de Dios. Ahora, esos 4 pasos que necesitamos nosotros descubrir para acercarnos a un propósito. ¿Cuál era el propósito en la vida de José? Servir a una generación. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Algo que tienes que descubrir, un sueño personal que Dios te ha dado. Pero esos 4 pasos son creer que hay un propósito,
entender que Dios está al control, descubrir cuál es tu don o tus dones y determinar tu dirección, y en esa dirección ser fiel a lo que Dios te ha llamado a hacer. Por eso el número 1, diga conmigo, es creer, diga fuerte, creer que hay un propósito. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer y nos va a acercar a descubrir el propósito de Dios? Dígalo fuerte. Así es, creer que hay un propósito. ¿Por qué necesitas creer que hay un propósito? Porque como dije antes, mucha gente vive para un proyecto de vida. Es más, hay personas en este mundo que creen que son un accidente. Hay personas que creen en este mundo que no tienen un propósito, no tienen un destino, simplemente aparecieron por el error de padres o sencillamente están aquí y no saben por qué. Pero quiero decirte en esta mañana con mucha claridad, si estás en la tierra y Dios te ha puesto en este lugar, es porque Dios tiene un propósito claro para tu vida. Es porque Dios desea usarte. Es porque eres importante para Dios. Es porque Dios tiene un destino definido para ti. Y a pesar de que creas que no tienes dones, talentos o habilidades, o no estás capacitado o capacitada, o no hay nada valioso en ti, en lo cual Dios pudiera fijarse, estoy convencido en esta mañana a la luz de la Biblia, de que si estás aquí es porque Dios te dotó de todo lo necesario para que puedas cumplir el propósito que Dios te dio. Entonces, ¿cómo me hizo Dios? Porque tienes que creer en ese propósito. Porque si no crees en el destino que Dios te ha dado, no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir. Y por eso necesitamos entender cómo nos hizo Dios. Entonces, diga conmigo, Dios me dio una forma. ¿Qué te dio Dios a ti? Ahora, físicamente, Dios a alguno le dio una forma redonda. Dios a alguno le dio una forma sin pelo. Dios a otro le dio una forma más grandes o chiquitos abajo. No importa, tus diferencias te hacen bello. Mira a la persona que tienes a tu lado, tus diferencias te hacen atractivo. Si que hay ánimo en esta iglesia el día de hoy. Pero no hablo de esa forma física, sino de una forma interna. Una forma que se conecta con tu carácter, una forma que se conecta con tu pasión, que se conecta con tu espíritu. Y quiero que lo veas allí en las pantallas. Y esa forma contiene los dones espirituales. Los que han nacido de nuevo en esta iglesia, ¿cuántos son bautizados? Levanten su mano. Amén. ¡Qué buen grupo! Levanten la mano los que aún no son bautizados. Muy bien. Entonces, para los que no son bautizados, quiero contarles que cuando tú tomas la decisión de bautizarte, en el momento en que decides en tu corazón recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, arrepintiéndote de tus pecados, declara la Biblia que esa oración sincera y honesta hace que venga a tu vida, dentro de ti, el Espíritu Santo, el Hijo de Dios. Jesús viene a vivir en tu corazón, el Espíritu Santo empieza a vivir en el momento que decides, y esa decisión en obediencia se conecta con el bautismo. Por eso felicito a los que a lo largo de este año se han hecho bautizar, y animo el día de hoy a los que aún no lo han hecho para que den ese paso de fe tan importante donde tú puedes mostrar la fe, eso que tú crees adentro al mundo, a tu familia y a tus amigos. Pero hay algo más. Viene Jesús, viene el Espíritu Santo a vivir en tu vida, y escucha, y el Espíritu Santo va a producir dentro de ti dones espirituales, es decir, una capacidad sobrenatural que solo el Espíritu Santo puede darte, y esos dones te van a conectar con tu propósito, con tu destino y con tu llamado. Porque Dios quiere usarte. Eres importante para Dios. Estás aquí no de forma accidental, sino que hay un propósito para que estés en el mundo, para que hayas nacido en tu lugar, para que hagas parte de una familia espiritual. Y ese propósito es que tú puedas ser usado o usada en la vida de alguien más. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te dota de habilidades espirituales. Pero esa forma contiene algo más. Y dice ahí segundo, un corazón. Porque todos los corazones no palpitan igual. Y esta palabra corazón, que significa pasión, nos está diciendo que todos tenemos un palpitar distinto. Hay algo que nos apasiona distinto unos de otros. Voy a ejemplificarlo.
Puede ser que aquí hay personas que les apasionan ciertos deportes y otros no. Hay alguien aquí que le pueda gustar el fútbol y se apasiona por el fútbol, pero aquí puede haber otras personas que les apasiona otro tipo de deportes como el voleibol, etcétera, etcétera. Solo por poner un ejemplo, y eso nos está hablando que cada uno de forma individual tenemos algo que nos apasiona distinto a otros. Ahora, Dios, ¿por qué lo hizo así? Quiero decirte, lo hizo de forma deliberada para que nos necesitemos unos a otros, y en donde no palpita tu corazón, hay otro corazón que sí palpita, y la pasión de otro al hacer algo que Dios lo haya llamado a hacer, va a bendecir tu vida y la vida de otros, así como lo que palpita en tu corazón va a bendecir la vida de otras personas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces diga conmigo, Dios me dio dones espirituales y me dio un corazón que es pasión. Pero número 3, Dios me dio habilidades. Y las habilidades son aquellos elementos con los cuales tú naciste. Desde el nacimiento físico, en la casa, donde tenías una predisposición al arte, al deporte, a la ciencia, al conocimiento, a ciertas habilidades con las manos, destreza, eso se llaman habilidades. Y todos los seres humanos del planeta están dotados desde el momento en que nacen con habilidades físicas. Por eso en esta iglesia tenemos personas que son buenas como mecánicos, como abogados, como estilistas, barberos, empresarios, liderazgo. Estas habilidades naturales Dios las dispuso, pero no solamente como un medio a través del cual ganarnos la vida, sino que también cuando conectamos nuestras habilidades al Espíritu Santo, esas habilidades te van a llevar al propósito que Dios tiene para ti. Cuarto, ¿de qué manera dotó Dios en la forma de personalidad? Es decir, tu carácter, tu manera de ser. Algunos melancólicos, otros coléricos, otros flemáticos. Eso significa que hay unos que tienen empoderamiento en el liderazgo, otros son más meticulosos, otros son más estrictamente disciplinados, otros no lo tanto. Y esas diferencias en el carácter de forma deliberada que Dios ha puesto contribuyen al crecimiento de todos al hacernos diferentes, pero también nos acercan al propósito que Dios tiene. Y por último, ¿qué tenemos allí? Experiencias. Entonces, si usted le pregunta al vecino que tiene a su lado, sus vivencias lo más probable son distintas a las suyas, las circunstancias por las que ha pasado. Por ejemplo, aquí tenemos muchos policías y algunos de ellos me cuentan sus experiencias cuando servían como policías en tomas guerrilleras, cómo sobrevivieron a atentados, y esas experiencias forman la vida, esas experiencias matrimoniales, familiares, en viajes, etcétera, etcétera. Cada uno de esos elementos forman el carácter, y cuando lo traemos a Jesús, no importa si esas experiencias fueron malas o dolorosas, porque muchos han atravesado divorcios en este lugar, han pasado por tiempos de enfermedad, pérdidas de un ser querido, momentos trágicos de su vida. Todas las experiencias en las manos de Dios son buenas. Todas las experiencias en las manos de Dios son útiles en sus manos, porque cada una de ellas trae una enseñanza, me forman a mí y me ayudan a poder ayudar a otras personas que a lo mejor han atravesado o están atravesando lo mismo que nosotros. Entonces, mire que la forma, todos estos 5 elementos, los dones, mi pasión, las habilidades, la personalidad y las experiencias, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Digan conmigo, forma mi vida. Ahora, quiero que veamos una imagen allí en pantalla. ¿Ustedes qué ven allí? ¿Qué ven ustedes ahí? Un cubo de hielo, ¿cierto? Es un cilindro, pero vemos unas manos que están allí con un cincel, empezando a darle ¿qué? Forma. Ahora, con respecto a lo que les acabo de enseñar, quiero que traigan esa imagen de ese cubo de hielo y se pongan ustedes en ese lugar. Entonces, ¿qué le ha dado forma a su vida? Repitámoslo una vez más, nuestras experiencias de vida. ¿Qué nos da forma? Nuestra personalidad, nuestra pasión, los dones espirituales que vienen en el momento en que nazco de nuevo, las habilidades naturales con las cuales nací.
Todo esto, en esa imagen, empieza a darle forma a tu vida. Pero hay algo, esa forma es única en cada uno de nosotros. Dios te hizo único en esta vida. No hay otra persona igual a usted. No hay otra persona con las mismas características o la misma similitud en experiencias. Dios te hizo único, Dios te hizo única. Y cuando Dios empieza a darle forma a tu vida, y ahora sí démosle contexto de lo que nos venimos predicando, a través de la prueba del orgullo, a través de la prueba del palacio, a través de la prueba de la pureza sexual, a través de la prueba profética, a través del poder, a través del perdón, etcétera, etcétera, esa forma lleva como propósito, siguiente imagen, en que te conviertas en lo que Dios quiere que tú seas. Entonces, si usted ve la imagen, ese escultor que le estaba dando forma a ese hielo, logró que ese bloque o pedazo de hielo se convirtiera en ¿qué? En esos dos hermosos cisnes. Ahora, no estoy diciendo que usted de aquí va a salir siendo un cisne, pero sí quiero que entendamos en esta mañana que cada experiencia que Dios ha sumado a tu vida, tu personalidad, tu pasión, tus habilidades, tus dones, Dios los ha puesto y está trabajando en ellos para darte una forma única y a través de tu forma conducir tu vida a un propósito que Dios ha diseñado para ti. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Mire, José desde el inicio, Dios le dio una forma. ¿Cuál era la forma en el don que Dios le dio a José? Diga conmigo, liderazgo. ¿Qué estaba formando Dios en José? Dígaselo a su vecino que no se ha enterado. ¿Qué le dio? Liderazgo. Porque si usted observa cuando José fue puesto en la casa de Potifar, ¿qué se le entregó? Posesiones, bienes materiales. Allí estaba administrando, liderando una casa. Cuando fue puesto en la cárcel, allí dice la Biblia, y recuérdenlo, allí el carcelero lo puso al mando, al segundo al mando en la cárcel. Le dio un nivel de confianza y allí José demostró una vez más liderazgo y ese poder de administrar, porque Dios necesitaba formar en el corazón y en el carácter de José un don de liderazgo, una capacidad administrativa, para que José pudiera entender que cada prueba, cada circunstancia, cada vivencia, cada habilidad, cada pasión lo estaba acercando, diga conmigo, a un propósito. ¿A dónde lo estaba llevando? Y dígale a su vecino, Dios tiene un propósito. Y tus circunstancias, dígale, tus circunstancias te están llevando a un propósito. No importa si es doloroso. No importa si en ese caminar vas a experimentar tiempos de escasez, problemas, dificultades. No importa, necesitas creer. ¿Y qué necesito creer? Que ese propósito que Dios tiene para mí es el mejor. Que ese destino que Dios ha diseñado para mí es el mejor. Por eso el propósito, diga conmigo, requiere fe. Pero también necesita una segunda cosa. ¿Y cuál es? Ahí está en pantalla. ¿Qué necesitamos? Entender. Porque ahí es donde hay un problema. Y el problema es que el único que puede sabotear su destino es usted mismo. ¿Quién es el único que puede sabotear su destino? Nosotros mismos. Hay gente que se ha quedado a las puertas de su propósito y de su destino porque no han sabido qué entender cuál es el propósito que Dios tiene para sus vidas. Y cuando alguien no entiende que Dios tiene un propósito en su vida, nuestro intento natural, humano, equivocado es querer tomar el control de nuestra vida y hacerlo a nuestra manera. Y cuando nosotros lo hacemos a nuestra manera, nos salimos del propósito y el destino que Dios tiene para nosotros. Dice la Biblia en Romanos 8:28, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Me encanta este versículo de Pablo, y dice, los que han sido llamados por Dios, ¿de acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué? Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que cuando nosotros entendemos que Dios está al control de mi destino,
de mi propósito y de mis sueños, entonces ese entendimiento consciente nos tiene que llevar a saber que cada circunstancia en mi vida me está preparando, me está moldeando y me está conduciendo al propósito que Dios tiene para mí. ¿Cómo cambia eso la cosmovisión de su mundo? Pregúnteselo por un momento. Eso tiene que generar un cambio en tu mente, en tus decisiones, en tu sentir. Porque si Dios está moldeando mi vida y las circunstancias que me ocurren me están preparando, entonces voy a dejar de quejarme, voy a dejar de creer que la vida se puso en mi contra y voy a empezar a ver que detrás de cada situación Dios está al control. Dios está haciendo algo bueno. Dios está preparando algo grande para mi vida. Mira lo que dice Isaías 55:10. La lluvia y la nieve caen de los cielos y no se regresan, sino que humedecen la tierra. La fecundan y la hacen germinar, dando semilla al campesino y comida a la gente. Así también, ¿qué pasa? Con mi mensaje. No volverá a mí vacío, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá bien. Léalo fuerte. ¿Qué va a cumplir bien? Entonces, digo amigo, cada circunstancia me acerca al propósito. Ahora, buenas o malas, grandes o no tan grandes, cada circunstancia viene con un fin y ese fin es que usted se acerque al propósito que Dios tiene. Por eso, número 3, ¿qué tenemos que hacer? Si usted en esta mañana puede creer que Dios tiene un propósito para usted, número 2, si usted en esta mañana logra entender que Dios está al control de ese propósito que tiene para su vida, entonces, ¿qué nos queda hacer? Descubrir cuál es el don que Dios nos ha dado. Y dice Pablo a los romanos, todos tenemos un cuerpo formado de muchas partes y cada uno tiene una función distinta. Así pasa con nosotros. Somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Y dice el versículo 6, pero Dios en su generoso amor le ha dado a cada uno, digo, dones diferentes. Si uno tiene el don de la profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. Versículo siguiente, y el que recibió el don de servir, que se dedique a servir. El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar. El que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que recibió el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar. El que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. El que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría. Entonces Pablo nos resume y nos explica muy bien que los dones del Espíritu Santo Dios los ha dado para que usted le sirva a Dios y a otras personas. Si usted logra entender esto último que yo acabo de decir, su vida va a cambiar para bien, sus circunstancias van a cambiar para bien, porque su cosmovisión del mundo va a ser transformada y vamos a empezar a ver y a entender que hay un propósito de Dios en cada una de las cosas que me ocurren, pero también hay un llamado de Dios para que sirva en la vida de otras personas. Qué bueno sería que usted se conecte con el propósito de Dios. Qué bueno sería que usted en esta mañana se conecte con el llamado que Dios le ha hecho a usted. Usted necesita descubrir, si aún no lo sabe, cuál es su don. ¿Qué regalo le ha dado el Espíritu Santo a usted? Y que a lo mejor usted enterró por miedo, por temor. A lo mejor usted no está interesado en cumplir ese propósito y lo dejó relegado allí. Pero quiero invitarle en esta mañana a que desentierre ese don, a que se tome el tiempo de descubrir cuál es esa habilidad que el Espíritu Santo le dio, y a partir del momento en que usted empiece a actuar en función de esa habilidad y de ese llamado de Dios, su vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque la gente que sirve a un proyecto no dejan un legado y no trascienden en la eternidad. La gente que sirve a un propósito deja un legado y trasciende la eternidad. Y somos y seremos una iglesia que vamos a trascender a la eternidad, porque vamos a ser la iglesia que vamos a cumplir el propósito de Dios. Y ese propósito y ese llamado es que usted le pueda servir a Dios, que usted descubra que tiene habilidades y que usted sepa que tiene dones que el Espíritu Santo le dio para bendecir la vida de otras personas. No hay nada que tiene más la vida de una persona
que servir a Dios. No hay nada que traiga más sentido a la vida y significado que servir a Dios. No hay nada que genere mayor satisfacción interna que servir a Dios. No hay nada más honroso que servir a Dios. No hay nada que bendiga más la vida de un ser humano que servir a Dios. Y número 4, por último, ¿qué dice allí? Dígaselo a alguien que en esta mañana necesita saber. Ahora, ¿con qué vamos a ser fieles? ¿Con qué quieres ser fiel? ¿Con tu proyecto de tener un bien material en esta tierra? ¿Con qué vas a ser fiel? Porque hay gente, les cuento, que se miran al espejo en una mañana y lloran porque no tienen el cuerpo físico que anhelan e invierten lágrimas, sudor y sangre en un gimnasio porque su proyecto es tener ese cuerpo escultural. Pero eso va a pasar. Lo que usted construye aquí va a pasar. Todo en esta vida es pasajero. Toda inversión material se quedará aquí. Pero toda inversión en el reino de los cielos trasciende, permanece, deja huella, y Dios se honra y Dios se alegra cuando hay seres humanos que invierten en lo que Dios quiere invertir. Entonces, si usted se enfoca en su propósito, escuche esto: sus sueños secundarios, en una casa, un vehículo, estudiar, sacar adelante a mi familia, Dios se ocupará de ellos. No oigo decir amén. Dios te bendecirá de formas que no están descritas y que no, si usted pone su imaginación a volar, usted no sabría cómo llegarían, pero Dios se encargaría de que llegaran, porque dice Mateo 6, que quien busca primeramente el reino de Dios, eso es propósito, quien se enfoca en lo que Dios se enfoca, todo lo demás vendrá por añadir. Ahora, termino aquí. No es que a Dios no le interese que a usted le vaya bien. No es que a Dios no le interese que usted tenga o posea algo. Quiero que borre eso de su mente. Dios quiere bendecirla, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere promovernos, Dios quiere prosperarnos. Pero lo que tenemos que entender en esta mañana es que ningún proyecto personal, material, económico o de vida puede ser superior al propósito eterno de Dios. Todo lo mencionado solo es una herramienta, un vehículo, una carretera a través de la cual transitamos para llegar a ese sueño y a ese destino que Dios tiene para nosotros.